Hemos entrado en el espacio de preguntas para Andrés Perea y han llegado varias. Hemos seleccionado dos. La primera, Andrés, ¿cuál es la ventana óptima de utilización de un silo bolsa? Bien, digamos que la fermentación lleva por lo menos hasta que el silo se estabiliza 21 días. A partir de los 21 días ya el silo está estabilizado y si no ocurre ninguna rotura dentro de un silo bolsa o ingreso de animales o el ingreso de aire básicamente, el silo puede estar hasta 2, 3 años intacto, digamos. Va a tener una pequeña pérdida según la bibliografía, por alguna actividad microbiana, pero por lo general se lo puede utilizar hasta los 2 años sin ningún problema, digamos. Otra cosa es que, si bien la estabilización del silo le toma 21 días, o sea, 3 semanas aproximadamente, se lo puede utilizar antes, de acuerdo a la necesidad. Los animales igualmente lo van a consumir. Pero lo ideal es esperar que se estabilice, y lo que tiene de bueno los ensilajes es que lo podemos utilizar en cualquier momento, de acuerdo a la estrategia o a la necesidad del campo. Gracias, Andrés, por tu respuesta. Segunda pregunta, ¿se utilizan aditivos? ¿Son recomendables? Sí, 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 existen aditivos, existen inoculantes, existen otro tipo de aditivos bueno, que van a favorecer el crecimiento microbiano para lograr esta estabilización, esta disminución del pH por la formación de ácido láctico. Hay distintos tipos de inoculantes, ¿no? Tenemos inoculantes que se adicionan bacterias al silo, a la masa ensilada. Luego hay otros inoculantes, otros aditivos, perdón, que pueden ser que se les agrega carbohidratos solubles. En algunos casos se les agrega melaza para tener mayor sustrato para las bacterias. Y en otros casos también existen aditivos que son enzimas que pueden desdoblar lo que son la pared celular, dejando más disponibles nuevamente estos carbohidratos solubles para las bacterias. Esto es independiente. En la experiencia que tenemos nosotros en Barrow, por lo general cuando hicimos ensilajes, en el 80% de los casos no utilizábamos aditivos. Quizá cuando está un poquito pasado el cultivo, ya en grano, si hablamos de una cebada en grano duro, se le agregaba un inoculante para asegurarnos un poco más lo que es la fermentación, ¿no? Pero sí, existen y se lo pueden utilizar. Estamos entrando en el espacio de preguntas para el ingeniero Fernando Ros. La primera, Fernando, dice, ¿cuáles son los maíces en cuanto a ciclo más seguros, eficientes o adecuados para la siembra de maíz tardío, para una siembra tipo 15 de diciembre en la zona de Dorrego? Bueno, nosotros tenemos en la chacra experimental, realizamos todos los años evaluaciones de fecha de diciembre y longitud de ciclo. La chacra experimental de Barrow está 100 kilómetros al norte de Dorrego, ¿no? Al noroeste, al este, perdón, de Coronel Dorrego. En general, en nuestra zona tenemos una especie de microclima producto de la cercanía al mar. Eso es beneficioso para, digamos, nos aporta un otoño bastante agradable en cuestiones de temperatura y minimiza el riesgo de heladas tempranas, que son por ahí el factor más limitante en cuanto a longitud de ciclo. De todos modos, o sea, si bien la respuesta sería uno puede usar casi todas las longitudes de ciclo que tenemos disponible en el mercado, ¿sí? Y puede tener un buen rendimiento de cultivo de maíz con todas las longitudes de ciclo, pasa más no tanto por longitud de ciclo, sino por la adecuación del cultivo a las condiciones de estrés hídrico que tenemos locales. Eso es por ahí lo más determinante, que no son funcionales a la longitud de ciclo. Por ahí son funcionales básicamente lo que hay que hacer es probarlos a los híbridos y saber cuáles son los materiales que rinden y cuáles los que no. Ese es el consejo que habitualmente le damos a todos los productores en la región. Ahora, cuando nosotros lo vamos a acoplar con la ganadería, ¿sí? O acoplarlo con la siembra de un cultivo de servicio, sería evidente que cualquier cultivo que se entregue antes le va a dar muchas más chances para que el cultivo de servicio se implante mejor y crezca mejor más tempranamente.
E incluso muchos de los productores ganaderos apuestan a la cosecha de mayo, que es algo poco habitual en los maíces tardíos. Generalmente el maíz tardío se va a una cosecha de agosto a septiembre. Entonces la cosecha de mayo me va a dar mucho mejor aprovechamiento de ese rastrojo, me va a ampliar el aprovechamiento, ¿no? El periodo de aprovechamiento, y a su vez también le va a entrar más luz al cultivo de servicios que yo implanté dentro de ese maíz. Así que todo esto viene por ahí, funciona las estrategias principales de cada establecimiento. Gracias, Fernando, por tu respuesta. Segunda pregunta. En mi caso, dice, necesito destinar un maíz tardío al engorde de vaca cut. Parece que no necesito la proteína de raigras o la vicia. ¿Cuál sería el cultivo de cobertura ideal para lograr aumentar la cantidad de energía de rastrojo, es decir, su capacidad de engorde? Sí, totalmente de acuerdo. Una pregunta, digamos, ahí está, digamos, cómo acoplar, ¿no? En función de la demanda que tenemos, si vamos a engordar una vaca cut, necesitamos mucho pasto, lo necesitamos temprano, necesitamos un periodo de aprovechamiento lo más prolongado posible. Entonces ahí en ese caso, sí puedo utilizar tanto centeno como avena, y voy a lograr excelentes verdeos dentro del maíz. Tanto, o sea, por ahí para el público, en general, digamos, esto se conoce claramente, el centeno, la avena, tienen un periodo de aprovechamiento más precoz respecto al raigras, y obviamente mucho más precoz respecto a una vicia, ¿no? A no ser que uno pueda sembrarlos muy temprano. Los clásicos verdeos sembrados temprano, hacia fines de febrero en la zona, en general con casi todas las especies tengo buen aprovechamiento ya a fines del otoño. Digamos, ahí en mayo los puedo empezar a aprovechar. Pero claramente tanto el centeno como la avena serían mejores cultivos para engordar vacas cut. Algo que por ahí hay que tener en cuenta es que una vaca cut que ya conoce el consumo de rastrojos de maíz, ¿no? Es una categoría muy interesante, porque tiene la posibilidad de consumir las espigas completas, digamos, sin desperdiciar. Las categorías más chicas por ahí mordisquean la espiga y hacen estallar los granos y desperdician mucho, ¿no? Entonces la vaca en general, tanto la cut como cualquier animal de porte grande, puede consumir las espigas en forma más eficiente. Por otro lado, digamos, también hay que calcular bien el tema de, digamos, la disponibilidad de forraje para engordar ese animal, ¿no? Porque, digamos, el estado en el cual va a entrar a ese verdeo, con cuántos kilos va a entrar y con cuántos kilos, o sea, cuánto es el tiempo de aprovechamiento y con cuántos kilos la vamos a sacar. No es lo mismo entrar en junio con una vaca cut y poder salir allá a fines de octubre, que entrar en agosto o septiembre y tener 1 mes y medio, 2 meses de aprovechamiento, ¿no? Entonces, cuando yo planifiqué un cultivo de servicio y al maíz lo voy a esperar porque yo estoy pensando en que el maíz lo quiero cosechar seco, y el número del maíz depende mucho de la humedad de cosecha, ¿sí? La rentabilidad del maíz tiene mucho que ver con la humedad, ¿no? Con la humedad de cosecha. Entonces, si yo digo, bueno, voy a priorizar el maíz y que lo voy a cosechar seco, y que sé yo que me voy a finales de agosto o principio de septiembre a cosecharlo, ahí tendría que ver bien la estrategia de engorde de vacas, porque tengo muy bajo periodo de aprovechamiento, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí sería más un aprovechamiento del lote de vacas completo, ¿sí? Que sale por ahí de algún verdeo y entramos a consumir el cultivo de servicio, en forma muy corta y con una altísima carga. En cambio, cuando yo pienso más digamos, en la otra opción, en entrar más temprano, en engordar y en destinar esa superficie para que pase en el invierno, por ahí tendría que bajar la carga,
bueno, hacer el aprovechamiento, hacer el acostumbramiento para el animal para que empiece a comer la espiga, porque cuando el animal no conoce la espiga, muchas veces empieza a pisotear todo, come el verde y deja todas las espigas pisoteadas y después no las come porque ya o las bosteó o las pisoteó y ya no es lo mismo. En todos los casos sería apropiado hacerlo en parcelas, ¿no? Estamos entrando en el espacio de preguntas con respecto a la parada 2. Rolando, la pregunta es, en este momento, dar maíz en autoconsumo suena bastante cuestionable al bolsillo sobre todo. ¿Podés aclarar un poco más cómo te resulta ese engorde? Bien, sí, es cierto, son los riesgos. Por esa razón, yo en este momento, los novillos están comiendo silo en el autoconsumo, que yo lo que estimo que voy a bajar un poco el consumo de maíz. Yo generalmente trato que el novillo esté encerrado, le damos de comer maíz con espele, como bien lo dijiste, pero la fibra que le aportamos es mínima, es 1 kilo más o menos. Entonces yo lo que estimo que comiendo silo de avena vicia van a comer menos maíz, pero así todo la relación a mí me da bastante bien. Yo eso sí lo tengo medido, la ganancia diaria es de 1,350 kg, o sea, que es increíble, donde yo saco la proteína me caigo 1 kilo, pero con el speller que hoy vale menos que el maíz, ese 20% es más barato que el maíz, al maíz le saco más, digamos, le saco más el jugo y con 1,300 kg, con el precio de la carne, el número se mejora muchísimo, o sea, me es rentable. Si yo estuviera dando solo maíz, ahí sí estaría cambiando la plata, ¿no? O estaría perdiendo, pero en este caso no, me es rentable, me es rentable.